Me pregunto cuánto tardará en hacerse obligatoria la vacuna. La vacuna contra el pensamiento independiente y crítico. Es algo que ocurrirá tarde o temprano, porque ha ocurrido siempre con todas las dictaduras. Porque los pensamientos divergentes molestan a los que están en el trono. Y si bien no vivimos un estado dictatorial explícito, sí es cierto que poco a poco se está estableciendo un recorte férreo de las libertades de pensamiento. Y uno de sus síntomas es que se está obligando a los individuos a tomar un partido, y solo un partido, una posición, y solo una. Tienes que ser rojo, tienes que ser azul. Si no estás a favor de los mandatos del feminismo, eres un machista. Y si no eres pro vacunas, eres negacionista, tienes que ser algo. Has de tomar un bando. Fíjense que hasta hace muy poco, llamar equidistante a alguien era algo positivo. Ahora, ya no. La palabra equidistante se pronuncia con desprecio. Es un calificativo despectivo. Tibio de mierda. Ahí te pudras. Esta obligación de posicionarse conlleva un regalo envenenado. Reduce tu capacidad crítica, que es lo peor que puede ocurrir al intelecto de una persona. Porque, verá, este posicionamiento forzoso te obliga de alguna forma a tragarte todo lo que venga en el pack, empleando para ello todo tipo de estrategias, desde emocionales a racionales. Fíjense que yo soy de la opinión de que yo mismo puedo no estar de acuerdo conmigo mismo transcurrido un tiempo, o siendo expuesto a ideas contrarias. Por eso, me resulta especialmente aberrante que tomar partido por una posición te condicione la vida de esa forma. Es decir, si eres de Podemos, por ejemplo, tienes que comulgar necesariamente con un montón de ideas que no tienen un nexo común, con sus políticas identitarias, con su intervencionismo, con su anticapitalismo y con sus ideas proabortistas, por ejemplo. Te tienen que parecer bien las incongruencias de sus líderes, su nepotismo, su cinismo, y terminarás justificando lo injustificable, que es de lo que se trata. Y si no comulgas con todo, de alguna forma, eres un elemento incómodo, discordante y del que sospechar. Pero ocurre igual con cualquier partido al que pertenezcas. Por ejemplo, con Vox. Sí, estoy hablando de vosotros, de los que no sois capaces de soportar que yo critique a Vox en mis vídeos. Os diré una cosa. No lo hago por saña. No lo hago porque tenga una fijación enfermiza. No lo hago porque tenga un complejo. No. Lo hago porque creo en las ideas que predico. Lo hago porque me enorgullezco de que mis ideas sean mías. Lo hago porque creo que necesitas pararte un momento y dudar un poco. Verán, dado que muchos de mis planteamientos son de derechas, tengo muchos seguidores de ese partido, muchos de ellos enormemente apasionados. Y cada vez que publico un vídeo en el que critico algo de ellos, recibo una avalancha de protestas, como si les pudiera molestar lo que diga un tío cualquiera totalmente irrelevante que vive a 3.500 kilómetros y cuya influencia es cero. Cuando critico a tu partido, no quiero que cambies de opinión, no quiero que cambies tu voto, no quiero que dejes sus filas, solo quiero que entiendas que puede haber formas de entender la vida distintas de las que te repiten los que tienes a tu alrededor. Esta es la dictadura más peligrosa de todas porque se implanta sin levantar sospecha. Es la dictadura del pensamiento en blanco y negro. Debería hacerle sospechar a ustedes el siguiente fenómeno. Últimamente, me llama poderosamente la atención cómo los bandos organizan la opinión pública en consignas que interpretan a su gusto la realidad, y lo hacen de forma casi instantánea. Uno de los ejemplos más sorprendentes tuvo lugar hace unas semanas, cuando en Cuba se celebraron manifestaciones más o menos masivas y más o menos espontáneas para pedir un cambio de régimen. Esa misma mañana, la izquierda en bloque culpaba al embargo de esta situación, y la derecha repetía hasta la saciedad: ¡viva Cuba libre, pero libre de dictadura! Fue cuestión de minutos. Ya les digo, en una mañana estaba organizado de forma impecable la argumentación de un bando y del otro.
embargo, dictadura. Si tienen ustedes el sano hábito de seguir cuentas de redes sociales de ambos bandos, se darán cuenta de que hay un patrón muy claro y de que los esquemas se repiten una y otra vez. Por ejemplo, en los comentarios de mis vídeos, las respuestas a mis críticas suelen ser las mismas. Una y otra vez, la misma respuesta. Exactamente el mismo argumento. Obviamente, la respuesta que da el partido. ¿De veras no les resulta sospechoso? O tal vez, como ya están infectados, se dejan ustedes llevar por esta estrategia. Porque, no nos engañemos, el loco cree que son los demás los que están grillados. En las redes sociales es donde se aplica a la perfección esa expresión de como un reguero de pólvora. Bastan 4 o 5 cuentas alineadas. Pablo Iglesias, Espinosa de los Monteros, Ignacio Escolar, Alvise, Elisa Beni, ABC, El Plural, Libertad Digital, la SER. 4 o 5 cuentas alineadas y con un número representativo de seguidores para que las consignas se diseminen a gran velocidad. Y como las ideas son infecciosas, las redes sociales son el vehículo perfecto para adoctrinar. Sí, estoy empleando la palabra correcta, adoctrinar a la masa sobre la opinión que deben argumentar fuera de ellas. El fenómeno psicosocial detrás de este comportamiento está más que documentado y es explotado a diario, una y otra vez en política por ambos bandos para mantener en ebullición a su rebaño. Si alguien me preguntara por qué existe el nacionalismo catalán, mi respuesta sería porque les han lavado la cabeza. Espere un momentito, amigo independentista, que no vamos a parar al lugar que usted cree que vamos a parar. Al igual que los partidarios del Brexit ven la inmigración como un mal que está arruinando el país, son constantemente bombardeados por memes infantiles y azuzados por un run-run incesante de titulares en periódicos sensacionalistas, son incapaces de comprender las complejidades de la membresía en la Unión Europea, de hecho pocas personas pueden hacerlo, y emitieron su voto finalmente basándose en su racismo, pues los independentistas catalanes, a mi juicio, han sido sometidos durante una generación a un lavado de cabeza en el sistema educativo y los medios de comunicación que los hace creerse una serie de mentiras históricas, económicas y sociales, y eso ha afectado de forma irreversible su sentimiento de pertenencia a España. Por entretenido que sea, este perfil del típico independentista es falso, siendo víctima del mismo peligro simplista que critica para dar un sentido a algo tan caótico e importante como el voto de un independentista. Es infinitamente más fácil descartar la sutileza y reducirlo a un solo argumento. Cuando la gente se pregunta por qué el 52% del Reino Unido votó a favor de abandonar la UE, no consideran las otras razones potenciales de un Brexiter, como la regulación económica, el comercio y la soberanía. Simplemente eligen la forma más fácil y común de definirlas. Ha sido por la inmigración, el miedo a los señores marrones que inundan el país. Con el independentismo ocurre algo parecido. Y en el ring de las redes sociales es donde se ve más claramente esta sobresimplificación. Todos con los mismos argumentos, todos con las mismas respuestas. Todos con las mismas réplicas, todos con los mismos reproches mutuos. Unos son unos ñordos, otros son lazis, unos fachas, los otros tienen la cabeza comida por las mentiras del independentismo. Para dar sentido a todo este despropósito, en el que no llegamos a entender al otro, encasillamos al enemigo y nos quedamos tan contentos. Por desgracia, hay una distancia muy grande entre creer y saber, que provoca una enorme ansiedad, y el mecanismo reductor de esta ansiedad nos lleva a confundir sistemáticamente creer que se sabe algo con saber algo. A este fenómeno de encerrarse en una creencia para no tener que buscar más se denomina burbuja epistémica. Este mecanismo de simplificación es el que emplean los partidos políticos para mantener a sus rebaños. Y sí, he empleado correctamente la palabra rebaños en ebullición. Para todos, y repito, todos los partidos políticos, es fundamental mantenerte cabreado contra el adversario e ignorante de sus razones. Es una respuesta común. Cuando nos enfrentamos a algo importante y complejo, sentimos una obligación de elegir un bando, pero
No queremos hacer la investigación necesaria para comprender mejor la situación o los motivos de las personas, porque el razonamiento humano está ordenado a reducir la ansiedad que produce un estado de duda, de curiosidad o de reconocida ignorancia. Así que lo simplificamos todo a algo que resuena con nosotros, algo que entendemos, que no nos hace tambalear y protege nuestros delicados egos. Nos involucramos en el pensamiento en blanco y negro, renunciando a nuestra inteligencia y convirtiéndonos en las mismas personas a las que criticamos. Porque, verán, es muy jodido investigar en profundidad un asunto para concluir dándonos cuenta de que no tenemos razón en algo. Se siente uno muy solo ahí fuera. Desde Freud, la psicología ha comprobado una y otra vez que nuestra vida mental consiste en gran medida en un esfuerzo constante por reducir la ansiedad que produce la vida misma en todas sus manifestaciones. La disonancia cognitiva, que así se llama este fenómeno, rige en nuestra cabeza en prácticamente todas las circunstancias de la vida. Y una de sus manifestaciones y productos es el efecto de burbujas epistémicas, que a su vez explica otro fenómeno mucho más peligroso y de orden social, que es el denominado cámaras de eco. Una especie de corral en el que solo están los de mi grupo, los únicos con los que me relaciono, los únicos a los que doy credibilidad. Este escenario se agrava cuando, más allá de omitir diferencias, los miembros del grupo desacreditan las ideas de quienes no están en él. La burbuja se convierte en una forma de culto. Los partidos políticos hackean esta característica de nuestro pensamiento y la emplean para convertirnos en hooligans, en fans enloquecidos, radicales e irracionales. Un hooligan es alguien que sigue ciegamente a su equipo sin importarle una mierda los matices de ese equipo. Un hooligan de un equipo de fútbol llora, chilla, se inflama de furia o sufre por su equipo, aunque sus jugadores sean imbéciles, aunque jueguen mal, aunque defrauden al fisco, aunque sean arrogantes. Recuerden la pasión que sentía la gente por Maradona y por sus equipos, a pesar de que todos los pecados de este mundo se concentraban en esa figurita tan pequeña y fea. Todo eso da igual, es mi equipo y estoy con él a muerte. ¿Les suena de algo? Sucede exactamente igual con los partidos políticos. Los demás son mierda, los míos son buenos, han de ganar, cueste lo que cueste. Independientemente de que digan estupideces, de que hagan el imbécil, sean incoherentes, roben, hagan trampas o se comporten exactamente igual que el adversario, con los mismos pecados, con las mismas debilidades y con las mismas estupideces. Por ese motivo, los seguidores de un partido político u otro son capaces de asumir las consignas de su partido de forma instantánea, por muy lógicas e irracionales que éstas sean. Por eso, perdonan a sus líderes las barrabasadas más alucinantes. Les causa una enorme incomodidad salir de la cámara de resonancia en la que se encuentran, la caverna, y enfrentarse a una realidad en la que no todo es blanco o es negro. O debería decir, es rojo o es azul. El problema de pasar de comportarse como un groupie irracional ante las veleidades de tu partido es que la política jamás debería ser algo visceral. Jamás debería lidiar con sentimientos. Nunca debería ser contemplada sin disección crítica. Pero si eres un groupie, pierdes completamente esta capacidad de análisis porque te pueden los sentimientos, los colores de tu equipo, el himno de tu partido. Y por eso sucumbes y aceptas cualquier cosa que suelte tu amado líder. Como estás condicionado para pertenecer a un grupo y que este grupo valide tus opiniones, por eso te jode tanto cuando yo critico a Vox. Como estoy de acuerdo con muchos planteamientos de la derecha, tú crees que soy de tu clan, crees que soy de los tuyos. Pero, una disidencia dentro de lo que vosotros entendéis que es vuestra tribu es doblemente dolorosa. Es como si un miembro de mi familia, un amigo, por la familiaridad artificial que proporciona esto de YouTube, te hubiera defraudado en lo más íntimo. Dejas que tus sentimientos nublen tu capacidad crítica. Ante esta incomodidad, lo mejor que hacen los hooligans es, en el peor de los casos, atacar. Y en el mejor,
oídos sordos a todo aquello que esté fuera de su cámara de resonancia. O bien, emplean otro mecanismo igual de estúpido: compararlo con el adversario. Sí, es igual que cuando los del Madrid y los del Barcelona se echan a la cara el número de trofeos o de derrotas o de fichajes que tiene a sus espaldas su equipo. Sí, el PP roba, pero mira el caso de los Eres de Andalucía. Sí, los de Vox dicen cosas machistas, pero mira a Pablo Iglesias, el picha brava. ¿Cómo puede usted hablar de corrupción si cuando ustedes gobernaban cada día descubríamos un nuevo caso? A pesar de que se trata de una falacia más que documentada, y hasta con nombre propio, tu quoque, se emplea a diario para atenuar la disonancia cognitiva que provoca verse expuesto a los pecados del bando propio. La estrategia del hooliganismo se ha vuelto mucho más perniciosa y peligrosa con las redes sociales, porque el adoctrinamiento mediante consignas y las cámaras de resonancia es mucho más inmediato y poderoso. En las redes sociales se ha subvertido el flujo de información. Antes, las fuentes se contaban con los dedos de una mano. Hoy las fuentes es tu amigo, tu vecino, hasta yo. Es increíble. Hay gente que me cree algo a mí, que soy un ignorante cualquiera que tiene una cámara. Las redes sociales cambiaron radicalmente el mecanismo por el cual accedemos a la información y creamos nuestras opiniones. Nuestra capacidad de atención es muy limitada y los algoritmos de alimentación limitan nuestro proceso de selección al sugerir contenidos similares a los que normalmente estamos expuestos. Además, los usuarios muestran una tendencia a favorecer la información adherida a sus creencias y se unen a grupos formados en torno a una narrativa compartida, es decir, cámaras de resonancia, grutas. El propio nombre redes sociales implica que nos encontramos atrapados en un entramado en el que todos estamos interconectados sin que podamos escapar los unos de los otros. Esas redes que nos atrapan se convierten en cámaras de eco de una potencia hasta ahora nunca vista. En las cámaras de eco, las creencias se amplifican o refuerzan mediante la comunicación y la repetición dentro de un sistema cerrado y aisladas de la refutación. Son el caldo de cultivo que cualquier partido político hubiera soñado jamás. La cámara de resonancia puede actuar como un mecanismo para reforzar una opinión existente dentro de un grupo, un sesgo de confirmación y, como resultado, mover a todo el grupo hacia posiciones más extremas. Más y más extremas. Más y más extremas hasta que nos encontremos exactamente donde nos quieren tener, polarizados y monocromáticos. Porque les diré un secreto a voces. La gente polarizada y monocromática, que no cuestiona nada, es la preferida por cualquier partido. Nada hace más feliz a Vox que alguien polarizado a su favor. Nada hace más feliz a Podemos que alguien que no cuestione sus mandamientos. Nada hace más feliz al PP que un seguidor encendido que va a sentir a sus mítines como un perrito de salpicadero. Nada hace más feliz al PSOE que un militante zombi. Si no cuestionas lo que dicen los tuyos, si justificas sus pecados y eres incapaz de escuchar el argumento del partido contrario, si todo, absolutamente todo lo que dicen los otros te parece mal y todo, absolutamente todo lo que dicen los tuyos te parece bien, lo siento, pero vives en una cámara de eco, en una gruta, te han abducido, te tienen justo donde te quieren tener porque los borregos son los animales del rebaño más fáciles de manejar. Volviendo con el independentismo, si tuviera que tomar una decisión informada sobre de qué forma votar un hipotético referéndum, podría necesitar hacer lo siguiente: descubrir si me compensa cambiar de idioma por uno minoritario en el mundo, estudiar con datos puros y duros si es verdad eso de que España nos roba, analizar qué lugar ocuparía Cataluña en Europa y en su entorno, repasar quiénes van a ser los líderes del procés y hasta qué punto todo esto los beneficia. Decidir si soy un fanático también. Intentar predecir de qué forma mis ahorros o mi estabilidad económica se va a ver afectada. Y mucho, mucho más, preferiblemente de fuentes con poco sesgo. Incluso, si hiciera solo una de estas cosas, estaría mucho mejor informado y podría emitir un voto mucho más válido que la inmensa mayoría de los votantes. Pero la mayoría de la gente no puede molestarse, sino que elige uno de los millones de memes sin sentido con los que Internet nos asfixia. O bien elige una fuente de información perteneciente a su bando, que me dé todo esto ya masticado para no tener que pensar. Delega su opinión a un tercero, parcial, sesgado, interesado, comprado,
enchufado y que da la información que le sale de los cojones, pero que al menos está dentro de su propia caverna de resonancia. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? Que tu opinión depende de alguien que vive de que tu opinión sea esa y no otra. Y está en esta puta caverna. Al rendirnos a esa pereza, reducimos los problemas complejos a un solo factor emocional, ignorando todos los matices de gris de la realidad. Nuestro punto de vista se convierte en visceral, más que basado en hechos, lo que resulta en una mala elección que no refleja la realidad. Algunas de estas opciones serán inocuas, mientras que otras empañarán nuestras vidas y las vidas de nuestros semejantes. Cuando nos involucramos en el pensamiento en blanco y negro, tomamos la decisión consciente de ignorar información potencialmente importante, por lo que hacemos el ridículo. Los tonos de gris esperan a ser descubiertos por aquellas personas que desean un punto de vista más preciso y más matizado, que es más difícil y requiere más tiempo de obtener, pero tiene el potencial de hacerte más inteligente y mejor informado. Te diré una cosa. A mi juicio, Podemos se equivoca profunda y enfermizamente en sus postulados feministas. Y Vox se equivoca en su postura sobre la inmigración. No voy a dar datos, solo me gustaría que, si eres votante de Vox, te sentaras un momento a reflexionar y buscaras toda la información que pudieras, fría, aséptica, desapasionada, datos precisos, datos estadísticos, quirúrgicos, reales. No la historia puntual de un marroquí que apuñaló a una vieja, no. No lo que te cuenta Espinosa de los Monteros en un tuit con esa divina labia que Dios le ha dado, no. Datos reales, estadísticos, serios y contrastados sobre la inmigración. Pon esos datos en perspectiva de un país con 47 millones de habitantes y después hablamos. Y si eres votante de Podemos, busca todas las fuentes que puedas, contrarias al paradigma del partido. Estudia si de verdad existe ese famoso techo de cristal. Mira qué repercusión real tiene en la población total de España las cifras de violencia de género. Mira qué recursos y en qué manos están esos recursos. Se dedican para combatir ese fenómeno y no a combatir otros con una trascendencia infinitamente mayor. Dime si responde a un problema real o si no hay algo sospechoso en todo esto del feminismo. Respira hondo y escucha posturas divergentes. Solo te pido eso. Siéntate, estudia datos fiables y forma una opinión. ¡Que sea la tuya! Pero claro, eso es jodido de hacer, porque el pensamiento en blanco y negro hace maravillas por nuestra confianza. Es más fácil decidirse por un punto de vista cuando hemos limitado todas las posibilidades y estamos en una caverna, lo que nos permite decir, tengo razón en tal y tal cosa, con una absoluta confianza, pero no tienes razón. Acabas de reducir tus miras y cuando alguien llega con hechos contradictorios, tu confianza, tan fácilmente ganada, pero que es de cartón piedra, se tambalea. Y como te jode, acabas atacando a quien tiene más razón que tú. Simplificar el caos del mundo puede llevarnos y llenarnos de seguridad a nosotros mismos, pero genera una débil confianza que puede ser despedazada por alguien que esté dispuesto a mirar más en profundidad. Pues yo les digo, no, basta ya. No ignores las bondades del contrario y no justifiques los pecados de los tuyos. Atrévete a ser gris, cultiva la puta equidistancia, sé crítico, acepta las críticas, valóralas. Dale 1000 vueltas antes de aceptar sin más una consigna. No repitas nada de lo que haya dicho tu líder sin someterlo antes a un debate interno. Crítico, ponderado y sobre todo racional. Busca la lógica, busca el dato, el número, la cifra y asegúrate de que concuerda con lo que te están diciendo los de tu bando. Sobre todo, los de tu bando. Cuestiona siempre a tu bando especialmente. Muéstrate dispuesto a cambiar de opinión en muchas cosas. Deja que la gente hable, aunque te joda. Párate un momento a reflexionar antes de contestar como un papagayo las consignas que te han enviado por WhatsApp. Otros que, como tú, están en la caverna y son zombies y pregúntate, ¡hostia! ¿Y si este cabrón tiene razón? Porque una ventaja adicional que no habías contemplado de este comportamiento es, imagínate, ¿cómo mejoraría la política si los miembros de los partidos tuvieran capacidad crítica y libertad para aportar sus ideas? Imagínate que los partidos políticos
no fueran camas de Procusto. Imagínate qué mundo construiríamos fuera de la caverna. Sería increíble, porque entonces las personas inteligentes, formadas y disruptivas serían los líderes. Nos sacarían fuera de la caverna. Imagínate qué fatalidad. Como especie, tenemos una fuerte tendencia a simplificar la complejidad, lo que nos permite entender el mundo sin esfuerzo. También estamos cableados para unirnos a un rebaño y quedarnos ahí, acurrucados, porque fuera la noche es oscura y alberga horrores. Es más fácil llamar racista a un partidario del Brexit, o abducido a un indepe, o facha a uno de Vox, o mugroso a uno de Podemos, que comprender las razones que tenga y que a lo mejor, hostia, son más poderosas que las que te han contado. Y en este acto de pensamiento en blanco y negro, disminuimos nuestra humanidad y nuestra inteligencia. Para ser inteligente, un buen tomador de decisiones, debemos dedicar tiempo y cultivar los tonos de gris, negándonos a caer en el putrefacto hábito de pensar en blanco y negro.